Diputado, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días. Y por supuesto, muy buenos días a los gentiles radioescuchas. Le planteo las preguntas que yo me hacía en el análisis periodístico respecto del día después de la sesión de la Asamblea Legislativa de ayer. Como escuchó, sancionó proyectos de ley, incluso algunos de iniciativa del gobierno, y también una resolución que permite o establece la continuidad del proceso electoral. Bueno, a ver, vayamos a comprender un poco lo que ha sucedido el día de ayer. En realidad, hace 2 días se ha iniciado un acto irregular por parte del presidente de la Cámara de Senadores, pretendiendo, bueno, en todo caso ya consumaron, ¿no? Usurpó funciones, se atribuyó responsabilidades que la Constitución no le delegan, se interpretó de manera irregular la Constitución política del Estado en cuanto a la sucesión que debe generarse ante una ausencia temporal del presidente Luis Arce Catacora. Se forzó la comprensión del artículo 169 en su parágrafo segundo, se pretendió darle justificativo a lo que tenía que suceder en la Asamblea Legislativa, forzando razonamientos referentes a los alcances del artículo 158, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado. Se desconoció lo que establece expresamente el artículo 39, inciso B, del Reglamento General de la Cámara de Senadores. Y peor aún, se desconoció, y eso ya no es novedad en realidad, los alcances de una decisión de un tribunal constitucional que también tiene un resguardo en el artículo 203 de la Constitución Política del Estado referente a las decisiones de esta instancia. Al final del día, el día de ayer, más allá de las connotaciones y de los análisis jurídicos que son necesarios hacerlos, se ha logrado evidenciar y se ha logrado materializar la existencia de un nuevo bloque político, un nuevo bloque de oposición integrado por Comunidad Ciudadana, por el mesismo, por Creemos en una facción y por la bancada radical del movimiento al socialismo que obedece a Evo Morales. Es cierto, en esas condiciones, la bancada de diputados del movimiento al socialismo que respalda la gestión del presidente Luis Arce Catacora ha quedado en inferioridad numérica. Ayer, más allá de que interpusimos un recurso directo de nulidad por la arbitrariedad que cometió Andrónico Rodríguez, habiéndose notificado esta resolución al teléfono celular y en oficinas a través de una cédula al ciudadano Rodríguez, este prosiguió con este acto ilegal, siendo que la determinación del tribunal ha sido de que se suspenda todo acto que emerja de la convocatoria 07 que ha sido emitida de manera irregular por Andrónico Rodríguez. Pero vayamos al escenario de la sesión propiamente. Más allá de los elementos concernientes al tema de la actividad administrativa que había programado la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados con relación al fumigado que había programado días antes, vayamos a observar qué es lo que aprobaron. Y realmente es una pena, y creo que en la Cámara de Senadores están adoleciendo de no tener un asesoramiento jurídico pertinente. Fueron 78 diputados y fueron 28 senadores los que sesionaron el día de ayer. El resto de los diputados de la bancada del MAS que respaldan la gestión del presidente Lucho no fuimos parte de esa sesión arbitraria, ilegal, inconstitucional y hasta delictiva, precisamente porque respetamos las decisiones y respetamos a un otro órgano que está cumpliendo sus funciones, me refiero al órgano judicial. Pero, ¿qué es lo penoso?
que 78 diputados y 28 senadores cometieron errores infantiles. Y me explico, con relación al proyecto de ley 75, por ejemplo, que la han bautizado a esa norma como una ley antiprórroga y que al final es una ley hasta cómica. A ver, y probablemente tengamos muchos colegas abogados que están escuchando en este momento, vayamos un poco a analizar elementos básicos de lo que es un procedimiento legislativo y de los alcances de una ley. Con referencia a los alcances de una ley, existe un artículo en la Constitución, que es el artículo 123, y que señala que una ley no puede tener la característica de retroceder en sus efectos, no puede ser retroactiva. Una ley regula para lo venidero, no regula hacia atrás. Y esto está previsto en la Constitución Política del Estado del 123. ¿Y qué es lo que hacen el día de ayer, 6 de junio? Aprueban una ley con fechas, dice que se deja sin efecto. Primero, no se cumple una determinación del Tribunal Constitucional emitida la gestión 2023, es decir, dice, de los 5 puntos que tenía una declaración constitucional, 4 están bien, 1 no nos gusta, y por eso es que a través de una ley, vamos a decir, desconocemos este punto 4. Ese actuado es un precedente nefasto para la seguridad jurídica. Es decir, de aquí en adelante, cualquier ciudadano, a través de una ley, puede revocar una decisión de un tribunal de justicia. Elemento 1. El elemento 2, con relación a la irretroactividad de la norma. Una ley que te dice el 6 de junio, los efectos de esta ley van a ir hacia atrás hasta el 2 de enero de la gestión 2023. Ahí ya tenemos un elemento de inconstitucionalidad y que va a generar que, si es que se promulgase, haría que esta norma sea inaplicable. El otro elemento, delegar funciones a personal subalterno. ¿Qué es lo que dice esa ley? Que se les ocurrió el día de ayer incorporar ese criterio y ese articulado, porque en la versión original del PL 075 solo son 2 artículos y resulta que el día de ayer incorporan 5 artículos más, y uno de los artículos es delegar funciones a personal subalterno. Es decir, el secretario de las salas va a cumplir actividades jurisdiccionales de los magistrados. Y ese realmente es un elemento nefasto, y no creo que exista un abogado con sentido común que tenga que asumir, producto de una emisión de una norma irregular, responsabilidades de la naturaleza que le pretenden atribuir a los secretarios de Cámara, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de la Magistratura y del Agroambiental. Sin mencionar otros elementos que también resultan ser hasta cómicos en la redacción de este proyecto de ley 075. Por eso creemos que va a simplemente ser un tratamiento legislativo anecdótico, sin ningún efecto jurídico, y que al final seguramente el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse con relación al recurso directo de nulidad. Y el día de ayer, lastimosamente, el ciudadano Rodríguez ha subsumido su conducta en la comisión de un delito. Y no es necesario que tenga que activarse la actividad de la Procuraduría General del Estado o alguna actividad o alguna iniciativa por parte del órgano ejecutivo. El suscrito diputado, en su condición de accionante, va a evaluarla con la posibilidad de que se tenga que incluso interponer las denuncias penales por la actividad irregular y delictiva que se ha perpetrado el día de ayer, al momento de proseguir con una sesión que ya ha sido declarada nula de pleno derecho. Diputado, sí ha hecho una serie de exposiciones respecto a los argumentos que tiene el arcismo en relación a las actuaciones de ayer y también los efectos que podría tener este auto constitucional del Tribunal Constitucional. Nos llamó la atención primero, diputado, que en tiempo récord el Tribunal Constitucional haya respondido al recurso que usted presentó y se pretendió en medio de la sesión que el senador Rodríguez pueda suspender en función de ese auto la sesión de ayer.
Segundo, quisiera consultarle, diputado, ¿cómo va a actuar el ala arcista, la bancada arcista en la Asamblea Legislativa a raíz de estos hechos de ayer, a raíz de estas resoluciones y leyes sancionadas? ¿Y qué dice el órgano ejecutivo? Le pregunto porque usted seguramente coordina también algunas tareas con el órgano ejecutivo, con algunos miembros del órgano ejecutivo. ¿Va a firmar el presidente estos proyectos de ley? ¿Los va a vetar? ¿Va a esperar el plazo de 10 días para obligar de que el vicepresidente, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, promulgue esta ley? ¿O finalmente va a desoír, como ocurre en el otro lado, estas disposiciones? En el otro lado ya han expresado de forma clara de que no van a acatar todo lo que dispongan las autoridades judiciales y el Tribunal Constitucional al considerarlos autoprorrogados. Diputado. Bueno, en realidad, le voy a ser sincero, no conozco cuál va a ser la posición que va a tomar el órgano ejecutivo. Yo estoy hablando como legislador y como parte accionante del proceso o del recurso directo de nulidad que se ha interpuesto. No es sorpresiva la celeridad con que se ha obrado en el día de ayer con la admisión simplemente porque no se ha tomado una decisión final aún. Simplemente se ha admitido. Y en el auto de admisión, a efectos de evitar que exista algún daño irreparable, se ha simplemente determinado la paralización de la convocatoria, porque no estamos hablando del proyecto de ley que lo han bautizado como leyes antiprórroga, que no son otra cosa que leyes para descabezar la administración de justicia. Pero al final, lo evidente es que se ha procedido a actuar, se ha procedido a instalar la sesión, incluso con varios elementos que tendrían que ser objeto de análisis. Por ejemplo, la poca formalidad con la que se ha desarrollado la sesión, el desconocimiento del reglamento general de la Cámara de Diputados. Se ha activado un mecanismo que es alterar el orden del día, pero no se ha comprendido y hasta ahora no se comprende qué es una alteración del orden del día, que es distinto a incorporar elementos que no se encuentran dentro del orden del día a objeto de que sean tratados en la sesión. Existen una serie de elementos que vamos a nosotros reclamar para que se pueda dejar sin efecto aún todas las determinaciones. Lo que no está en duda es la voluntad que se tiene de, por ejemplo, aprobar los créditos de la agenda económica que son de interés del pueblo boliviano y que deben cumplir un procedimiento que sea expedito, llano y sin ningún tipo de anomalías, a objeto de que también se garantice que estos créditos puedan llegar al Estado boliviano para que se materialicen esos proyectos. Y lo mismo, no está en discusión la voluntad que se tiene de poder garantizar la aprobación de un decreto presidencial de amnistía e indulto. Pero lo evidente es que de contrabando se ha incorporado temas que son constitucionales y que le acabo de señalar en las razones jurídicas, que espero que en algún momento puedan explicarnos por cuál ha sido la motivación para aprobar una ley que tenga una condición de retroactiva, siendo que la Constitución no reconoce esto. O peor aún, pretender señalar que la elección judicial ha estado superditada a que se tenga que emitir una resolución de Asamblea Legislativa para que se prosiga. Que este es un elemento absolutamente descontextualizado del escenario real. A partir del 23 de mayo ya se tenía la decisión y se tiene la decisión de que no existe ningún impedimento jurídico para llevar adelante este proceso de preselección, y son semanas que la voluntad y la premeditación y la programación política del nuevo bloque de oposición ha ido deteniendo este proceso de preselección. Es indefectible. En el transcurso de las siguientes horas o los siguientes días necesariamente vamos a reanudar. Más allá de la voluntad del presidente de las comisiones mixtas, vamos a reanudar el proceso de preselección, porque primero es un mandato constitucional, no existe ningún impedimento jurídico y lo único que resta de aquí para adelante son 15 días que debemos cumplir y concluir con el proceso de preselección y enviar el informe al Pleno de la Asamblea Legislativa para que este pueda ser aprobado. Pero más Por lo allá... demás, no existe la más mínima posibilidad de que en el
territorio boliviano existe alguna autoridad que dé por válido el actuado irregular que se ha desarrollado el día de ayer, porque además se han ido usurpando funciones, se han ido incumpliendo deberes, ha habido autoridades que se han ido atribuyendo responsabilidades que la Constitución no les confiere, y por tanto creo que ni sería pertinente que se tenga que pensar en concluir el procedimiento legislativo con los mecanismos que usted ha señalado que le confiere la Constitución al presidente, de que pueda emitir incluso un veto, porque en realidad eso sería un absurdo, habida cuenta de que el acto a partir del día de ayer a las 11 de la mañana no tendría que haber siquiera surgido o habría tenido que ser materializado en la sesión de la Asamblea Legislativa, que para nosotros simplemente fue una reunión de amigos, una reunión de compadres. Muy bien, diputado. Se viene complicada la cosa en adelante, en ambos bandos, vamos a decir, políticos. Hay una decisión de no obedecer lo que dispone el otro lado, ni obedecer en el caso de la oposición lo que dispone el Tribunal Constitucional, al solamente descalificarlos como autoprorrogados. Gracias, diputado. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.